tienes de qué preocuparte. Todo estará bien. Para estar a salvo, permanece. En las profundidades de la India, el comandante Vikram Sirohi y su escuadrón desatan sin querer un ejército de no muertos comandado por un coronel británico en busca de dominación eterna. Entre traiciones, culpas del pasado y una horda imparable, Vikram debe hallar redención protegiendo a Saambi, la clave para detener la masacre. En una batalla final marcada por sacrificios, la esperanza de toda una nación dependerá de su último acto de valentía. Antes de iniciar, gracias a la familia del Club Élite en Minutos, que apoya este proyecto y siempre recibe sorpresas primero. ¿Quieres unirte? Haz clic en unirme. ¡Sigamos! Todo comienza con una nota del 16 de junio de 1857, en la cual el coronel Linedoc, en la última anotación de su diario, advertía que él y sus hombres habían acudido en ayuda de los nativos. Sin embargo, al encontrar resistencia y conociendo la leyenda de Betal, planeó usar la maldición para acabar con aquellos a quienes consideraba salvajes. En la actualidad, en la India, los aldeanos del precario poblado de Nilja advierten que, bajo ninguna circunstancia, deben dejar salir a los hambrientos encerrados en el túnel, pues estos han sido afectados por la maldición de Betal. Al amanecer se revela que una empresa india intenta construir una autopista, pero para lograrlo debe derribar los muros que bloquean un túnel entre las montañas, lugar donde en 1857 ocurrió el incidente con los británicos y los nativos salvajes. No obstante, los aldeanos se oponen a esta construcción a toda costa. Por ello, un escuadrón del gobierno es contratado por el señor Mudhalban, la inescrupulosa cabeza de la empresa interesada en levantar la autopista prometida. Sin embargo, este escuadrón antidisturbios procura dialogar pacíficamente con los aldeanos, lo que solo enciende más la furia de aquellos, quienes intentan defender las montañas con todo lo que tienen. Al ser un pueblo que sobrevive sin electricidad, apenas cuentan con palos y piedras para enfrentarse a escudos y balas. Como era de esperarse, los militares pronto reducen a la mayoría, obligándolos a subir a un autobús para expulsarlos. Aún así, una pareja de esposos logra escapar hasta el antiguo cuartel británico abandonado, cruzando los límites de la línea de especias para avisar a la chamana del pueblo que los forasteros han tomado la aldea y que han comenzado la demolición en la zona. Gracias a ello, el avance de los militares hacia el túnel se ve obstaculizado por los pocos nativos aún en pie, encabezados por la anciana de la aldea. Esta vez sí están armados, y la mujer, alzando la voz, advierte a los soldados que no deben permitir la apertura del túnel, pues si este se abre, la maldición los destruirá a todos. No importa cuánto el comandante Vikram Sirohi intente dialogar para alcanzar un acuerdo pacífico, los aldeanos no ceden y permanecen firmes en su lugar. Ante esta situación, nuestro protagonista espera las órdenes de la comandante Tyagi, ya que siguen enfrentándose a civiles inocentes. Sin embargo, Tyagi trabaja para un hombre carente de escrúpulos como Mudhalban, y presionada además por el gobernador, termina ordenando abrir fuego contra los supuestos rebeldes. Sirohi no quiere aceptar esas órdenes y se rehúsa a disparar hasta que la maquinaria detrás de ellos estalla de manera repentina. Al suponer que los aldeanos son responsables de la explosión, los militares abren fuego sin importarles las consecuencias. Con el paso de las horas, el trabajo se prolonga hasta muy entrada la noche, pero esto no inquieta al señor Mudhalban, decidido a despejar el camino para la construcción del túnel lo antes posible. Por ello, ordena a sus obreros iniciar de inmediato con la demolición. Mientras tanto, el oficial Sirohi y su equipo están a punto de dar muerte a los últimos rebeldes y testigos de la aldea, pero Punilla los advierte que están a punto de cometer el mayor error de sus vidas. Nadie sobrevivirá si el túnel es abierto. Sin embargo, en ese preciso instante se revela que el túnel ya ha sido abierto, lo que solo incrementa la desesperación de la mujer. Los obreros se internan en el túnel mientras Punilla repite una y otra vez que no son terroristas. Afirma que los nativos del pueblo únicamente custodiaban la entrada y asegura que no fueron ellos quienes provocaron la explosión ocurrida momentos atrás. De pronto, la comunicación con los obreros se interrumpe y segundos después uno de ellos regresa tambaleándose, con las entrañas en los brazos antes de desplomarse frente a todos. La comandante Tyagi, convencida de que se trata de un ataque rebelde dentro del túnel, llama de inmediato a nuestro protagonista y a un equipo completo para que ingresen al lugar y rescaten a los posibles rehenes. Así, un grupo de soldados entra en el oscuro pasaje sin hallar rastro alguno de los obreros ni de sus agresores. Las cámaras que portan se distorsionan por una extraña interferencia en la señal, pero logran distinguir banderas de un regimiento británico sepultado allí. Nadie comprende lo que sucede hasta que, de improviso, vislumbran a un sujeto en el túnel, quien los ataca y corta toda comunicación
comunicación con el exterior. Lo poco que alcanzan a ver los soldados es a un ejército entero de esas entidades, masacrando a los militares enviados. Solo unos pocos logran escapar, gravemente heridos, incapaces de ofrecer información alguna sobre lo que ocurrió en el interior. Ante ello, el oficial Shirohi decide entrar con el nuevo recluta para rescatar a la comandante Tyagi. Al avanzar lo suficiente, encuentran a la mujer en estado de shock, con el cabello vuelto blanco. Ella les advierte que miren hacia arriba y para su espanto descubren en el techo de la caverna criaturas endemoniadas que de inmediato intentan perseguirlos. Nuestros protagonistas deben huir cuanto antes, pero justo antes de lograrlo, uno de los monstruos muerde al nuevo recluta. Aunque Shirohi consigue salvarlo y salir de la cueva junto a sus compañeros, grita desesperado que todos huyan lo más rápido posible, pues del túnel emergen disparos y ruidos extraños. Los enemigos abren fuego con todo su arsenal y en busca de refugio deciden ocultarse en la antigua base del ejército británico para solicitar refuerzos desde allí. No obstante, llegar al lugar se convierte en un verdadero desafío, ya que primero deben sobrevivir a la implacable lluvia de disparos enemigos. Cuando el grupo militar llega a la base inglesa junto con la familia del señor Mudhalban, Shirohi ruega que les abran la puerta. Sin embargo, Punilla desde el interior les advierte que solo permitirá el ingreso si dejan a los heridos afuera, pues asegura que representan un peligro. Mientras todos discuten sobre la entrada, nuestro protagonista observa con horror cómo un ejército británico completo los rodea y abre fuego contra ellos. Con cada disparo, Shirohi comprende que están enfrentándose a algo extraño. Entre el ataque enemigo, la esposa del señor Mudhalban muere en el acto. Desesperada por entrar, Ahluwalia, la única mujer del escuadrón, abre fuego contra la puerta hasta que logran refugiarse dentro de la base. Por alguna razón, los enemigos cesan su ofensiva en cuanto atraviesan el umbral, y de inmediato, los nativos en el lugar se llevan el cuerpo de la madre de la niña. Nuestros protagonistas aseguran el primer piso y comienzan a vigilar el exterior con cámaras. Mientras tanto, Shirohi intenta localizar el cuerpo de la esposa del señor Mudhalban y deduce que los nativos ocultos permanecen encerrados en otra sección de la base. El nuevo recluta despierta aparentemente ileso, aunque sin memoria de lo ocurrido en el túnel. Por su parte, el resto del escuadrón descubre que fueron atacados con munición antigua. La comandante Tyagi continúa en estado de shock, repitiendo frases incoherentes. Shirohi, decidido a saber qué vio en el túnel, trata de hablar con ella, pero de repente Tyagi recobra la lucidez y le confiesa que él la miró a los ojos para darle órdenes, asegurando que no ha visto el mundo exterior en muchos años, pero que ahora está recuperando sus fuerzas. No obstante, la mujer vuelve a desplomarse en la silla, sin agregar nada más. Encuentran la manera de activar un panel eléctrico de la base y apartan los cuerpos de los soldados caídos. Shirohi intenta solicitar refuerzos, pero resulta imposible establecer contacto por radio. La mejor opción parece ser esperar al amanecer, cuando el gobernador y su escolta militar lleguen al lugar, lo que les permitiría salir de la base con menos riesgos. Sin embargo, no todos concuerdan con esa decisión, pues temen que los enemigos aprovechen la noche para reforzar su ataque. Mientras uno de los hombres se encarga de retirar los cuerpos, queda horrorizado al descubrir las terribles heridas en sus anatomías. A cada instante, ruidos extraños comienzan a inquietarlo más. Al mismo tiempo, los demás discuten sobre qué hacer con los aldeanos escondidos en la base, generando fuertes tensiones entre ellos. Finalmente, la palabra decisiva de Shirohi es clara: entrar a la habitación sellada e interrogar a los nativos. En ese momento, la radio se enciende y una voz gutural repite una y otra vez que le entreguen a la niña o los destrozarán de inmediato, por lo que le ordenan al nuevo recluta proteger al señor Mudhalban y a su hija, mientras, apartado del grupo, el soldado que vigilaba los cuerpos descubre con espanto que los cadáveres comienzan a moverse lentamente hasta desaparecer y atacarlo. Sus gritos alertan a los demás, que corren a auxiliarlo, pero lo encuentran sin vida en el suelo, con una enorme mordida en el abdomen y una herida de bala. La escena los horroriza, y al descubrir que los cuerpos han desaparecido, concluyen que los aldeanos también se los han llevado. Mientras tanto, a solas con su padre, la niña le confiesa que sabe que fueron ellos quienes provocaron la explosión en el túnel. Poco después, Shirohi intenta abrir la puerta con un lanzallamas para recuperar los cuerpos robados, pero Punilla desde el interior le asegura que no tienen nada que ver con la desaparición de los soldados. Para probarlo, le muestra que ella y su esposo fijaron el cadáver de la esposa de Mudhalban para evitar que se levantara. Lo que Shirohi observa lo aterroriza, y entonces Punilla le explica que sus ancestros enseñaron que cuando el demonio hiere, aniquila o muerde a alguien, la infección se expande por todo el cuerpo. Le revela que las balas que acabaron con la mujer eran balas endemoniadas y que, para prevenir un peligro mayor, decidieron sujetar el cuerpo. Punilla le dice que incluso los más pequeños de la aldea saben que la montaña está maldita por Betaal. Una vez que infecta, no hay manera de detener la corrupción. El cuerpo y el alma se pudren desde adentro, y luego los afectados se ven obligados a unirse al ejército hambriento del coronel Linedosh, pues él mismo es Betaal.
Finalmente, ella le aconseja permanecer dentro de la base si quiere sobrevivir, ya que la línea de especias alrededor del lugar junto con las efigies encendidas los mantendrán a salvo. El ejército del demonio no podrá atacar, pero advierte que los infectados dentro de la base deben ser incinerados, porque si permanecen entre ellos, ninguno sobrevivirá. Siguiendo esas palabras, Shirohi reúne valor para acabar con el soldado recién fallecido justo cuando comienza a despertar. Al intentar explicar la situación al resto y el motivo por el cual no pueden abandonar la base, nadie le cree. Todos piensan que ha perdido la razón y establecen que el siguiente en la cadena de mando tome el control. Con Ahluwalia al mando, la mujer ordena salir en 15 minutos, lo que obliga a Shirohi a apresurarse en buscar al nuevo recluta. Este se encuentra custodiando a la niña, pero lo vemos contenerse ante extraños impulsos hasta que nuestro protagonista llega justo a tiempo para apartarlo de ella. En ese instante, cuando nadie lo observa, el señor Mudhalban toma la radio a escondidas para negociar con los enemigos, usando a su propia hija como moneda de cambio. Sin embargo, nadie responde y de pronto descubre a la comandante Tyagi merodeando por la zona. La mujer consigue el diario del teniente coronel y con cada página leída incomoda aún más al señor Mudhalban. Por su parte, nuestro protagonista, consciente del mal estado del nuevo recluta, le exige mostrar la herida en la pierna. Al observarla, queda horrorizado por lo grave que se ve y disimuladamente busca una jeringa para intentar aniquilarlo, mientras el joven, entre lágrimas, repite una y otra vez que no quiere morir. Shirohi, sabiendo ya el destino del muchacho al confirmar los síntomas de la infección, se prepara con la jeringa para actuar, pero en ese preciso instante, el primo del recluta lo sorprende asegurando haber encontrado el uniforme de un soldado quemado. Sabe perfectamente que Shirohi es el culpable y logra reducirlo momentáneamente. Este hombre propone abandonar a Shirohi y seguir sin él, pero Ahluwalia no está de acuerdo y pregunta directamente por el estado del recluta. La valentía no le alcanza al primo para dejar atrás a su familiar, por lo que insiste en que el joven está bien. Sin embargo, pronto lo vemos vomitar sus entrañas hasta desplomarse. Mientras tanto, la pequeña Saambi despierta al sentir que alguien intenta abrir la puerta. Aterrada, se oculta ingenuamente hasta que descubre a un soldado gateando por el techo. Intenta escapar, pero otro de esos monstruos la sorprende. Sus gritos alertan a Shirohi, quien se libera de inmediato y corre en su auxilio. Allí encuentra a dos de esas criaturas intentando alcanzarla y con rapidez la rescata para ponerla a salvo, aunque la niña permanece en estado de shock. En ese momento aparece Punilla, que ayuda a bloquear la salida y coloca especias para ahuyentarlos, afirmando que solo le preocupa la seguridad de la niña. Cuando se reúnen con los demás, Mudhalban intenta atacar a Punilla, pero Shirohi se interpone. Les recuerda a todos que están ocurriendo sucesos imposibles de comprender. Dos de sus compañeros han muerto y el nuevo recluta aparece de pronto aparentemente sano. Cuando la tensión se calma, nuestro protagonista insiste en tomarle el pulso al joven para comprobar que no está bien y les asegura que los dos soldados fallecidos intentaron atacar a la niña momentos antes. Cuando el recluta incita a acabar con el propio Shirohi, Ahluwalia nota su extraño comportamiento y exige revisarlo ella misma. Sin embargo, Punilla actúa antes y arroja un puñado de hierbas sobre el muchacho, demostrando que el simple contacto con su piel provoca severas quemaduras. De inmediato, el joven infectado ataca a otro de los soldados y aunque logran inmovilizarlo, la situación se complica aún más. Empieza a llover y poco a poco la línea de especias que los protegía comienza a borrarse, dejándolos expuestos al peligro. Ahora ya no existe nada que se interponga entre ellos y el ejército de muertos vivientes. El recluta infectado revela que, hace muchos años, los británicos usurparon los poderes de los espíritus hindúes, transformándose en el regimiento más temido y peligroso del mundo, pues estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Gracias a ello jamás conocieron la derrota. Al mando se encontraba el tirano coronel John Linedoch, quien, consumido por su codicia, terminó enloqueciendo. Su mayor deseo era proclamarse emperador absoluto de la India británica, y para alcanzar esa ambición no dudaba en recurrir a la magia negra. Durante una batalla en 1857, el coronel y sus hombres excavaban un túnel cuando los rebeldes, hartos del yugo inglés, lograron atraparlos en su interior, enterrándolos vivos. Sin embargo, Linedoch, negándose a aceptar la derrota, invocó al espíritu de Betal mediante oscuros rituales, con el fin de obtener sus poderes. Llegó incluso al extremo de sacrificar a su propio hijo. Preso de un apetito incontrolable, terminó por atacar a sus propios hombres para saciarse. El infectado asegura que jamás podrán derrotarlos, pues todos ellos caminan, sienten y piensan como una sola entidad. La única manera de apaciguarlos sería entregarles a la niña.
En ese momento, Ahluwalia aprovecha para disculparse con su compañero por haber dudado de su palabra, mientras el señor Mudhalban descubre en antiguos escritos que aquel que recibiera los poderes de Betaal solo podría escapar mediante un sacrificio, preferiblemente con una niña antes de su pubertad. El hombre comprende entonces que la capitana Tyagi está poseída por el espíritu del coronel, lo que le confiere un vínculo psíquico con todo el ejército. Por breves instantes únicamente la pequeña Saambi logra verlo frente a ella y aterrorizada, huye. Gracias a un disparo, la capitana recobra la conciencia y retoma rápidamente el mando, aunque en realidad continúa conectada con el ejército británico viviente. Bajo esa influencia sugiere entregar a la niña. Saambi se enfrenta a su padre, acusándolo de ser un hombre egoísta y cruel. Ella sabe que es el verdadero culpable de la apertura del túnel y de la explosión de la maquinaria. El hombre, enfurecido por su insolencia, intenta golpearla, pero Punilla interviene a tiempo para sacarla por la puerta trasera, consciente de que si la capitana la encuentra, la entregará a los muertos vivientes. Sin embargo, la capitana envía a los zombies hacia esa misma puerta, tendiendo una emboscada a los aldeanos y provocando que capturen al esposo de Punilla. Ahluwalia consigue apartar a Saambi y la conduce a otra sección de la base, pidiéndole que no permita la entrada a nadie que no sea ella misma o el propio señor Sirohi. Mientras tanto, la capitana intenta corromper a Sirohi, hurgando en las heridas de sus viejas misiones. Al mismo tiempo, el primo del recluta infectado se debate entre sacrificar a los aldeanos sentenciados a muerte para alimentar al monstruo en que se ha convertido su primo. Sin embargo, cuando el propio esposo de Punilla se transforma en uno de ellos, la mujer, sin dudarlo un instante, lo elimina con sus propias manos. Justo a tiempo, Ahluwalia llega para impedir que la capitana Tyagi manipule a su compañero y decide ponerla bajo arresto, pues ahora sabe que les mintió acerca de la misión. En realidad jamás hubo rebeldes en la zona, todo había sido una farsa política con el propósito de construir una simple autopista. Sin embargo, en ese preciso instante el ejército de muertos avanza hacia la base y Tyagi aprovecha el caos para escapar, mientras nuestros protagonistas se ven obligados a defender el lugar. La mujer se acerca entonces a Saambi con la intención de ganarse su confianza y le pide que le abra la puerta, pero la niña, recordando las órdenes que recibió, se niega rotundamente a hacerlo. En ese momento, Mudhalban se aproxima con calma y afirma estar dispuesto a colaborar, siempre y cuando pueda comunicarse directamente con el coronel. De inmediato, una sombra espectral aparece detrás del cuerpo de Tyagi y Mudhalban, sin mostrar rastro de escrúpulos, le promete al espíritu entregar a su propia hija a cambio de compartir con él sus poderes. Mientras tanto, los protagonistas deciden utilizar granadas para repeler a los muertos que intentan derribar la entrada, pues saben que en cualquier instante podrían atravesar la puerta. Cuando Mudhalban trata de acercarse a su hija, Saambi lo rechaza con firmeza, consciente de lo que ocurriría si deja entrar a su egoísta padre. Finalmente, el primo del recluta reúne el coraje necesario para acabar con lo que alguna vez fue su familiar. A su vez, la niña, aún encerrada, escucha ruidos inquietantes provenientes del interior. En ese mismo instante, Ahluwalia descubre que el empresario intenta escapar por la puerta trasera y corre a detenerlo, mientras la pequeña Saambi percibe que no está completamente sola en ese lugar. De pronto, el enemigo inicia un ataque con mosquetes. Aprovechando que Mudhalban está bajo su control, Ahluwalia lo obliga a revelar la verdad acerca de la operación. Así, Sirohi descubre que todo se trató de un pacto entre la comandante Tyagi y el empresario. Sin embargo, de forma traicionera, el miserable ataca directo al cuello de la mujer, y mientras ella se encuentra debilitada, Mudhalban abre las puertas para que los muertos irrumpan en la base y la devoren de manera brutal, sin que él reciba siquiera un rasguño. Atrapados en la base, los sobrevivientes se ven forzados a buscar refugio con rapidez, aunque en el intento varios soldados perecen tratando de salvar a los demás. En medio de este caos, la capitana Tyagi aprovecha su conexión con el ejército de los muertos para hacerle creer a Saambi que escucha la voz de su madre, cuyo cadáver yace en la misma habitación que ella. Engañada por su inocencia, la niña se resiste a permitir la entrada de cualquiera. No obstante, Sirohi, al percatarse de lo que sucede, noquea a la capitana. Esto provoca que el cuerpo de la madre fallecida comience a arrastrarse hacia Saambi con la intención de devorarla. Aterrada, la niña finalmente abre la puerta para dejar pasar a nuestro protagonista y al cómplice de su padre, quienes logran asistirla y eliminar cualquier amenaza que la rodea. Entretanto, el cobarde Mudhalban busca un explosivo oculto entre la maquinaria, con la clara intención de dirigirse hacia el túnel. A pesar de encontrarse a salvo, ahora permanecen atrapados, pues los muertos vivientes los rodean sin darles salida. Sirohi ya conoce la verdad acerca de la explosión de la maquinaria y Saambi le cuenta cómo el coronel está manipulando a la capitana Tyagi. Por ello, decide hablar con ella a solas. Nuestro protagonista le asegura que jamás entregarán a la niña y le pregunta si existe alguna forma de detener todo esto. En ese instante logra ver al coronel Linedok tras la comandante, intentando persuadirlo ahora a él, para que se una a su ejército y obedezca sus órdenes. Sin embargo, Bunnu y
Saambi se percatan de la manipulación y logran evitar que Shirohi ceda ante el coronel. Aún así, él comprende que la comandante es en esencia una buena persona, pero está bajo el dominio de la maldición de Bethal. No obstante, fuera de sí, la mujer les advierte que aunque no entreguen a Saambi, los soldados continúan buscando en el bosque a una niña que cumpla los requisitos y que cuando finalmente el coronel logre salir de la montaña, el mundo entero caerá rendido a sus pies. De pronto, Akbar y Punilla logran contactar a Shirohi para advertirle que se encuentran en graves problemas, aunque él sabe que también están atrapados y no pueden auxiliarlos. En ese momento, Bunnu propone una idea. Conoce bien la base y sabe que se hallan atrapados en la armería. Les revela que antes de trabajar para el señor Mudalban, fue el mejor estudiante de su clase de ingeniería, célebre por reparar cualquier cosa. Con ese conocimiento prepara un viejo cañón abandonado, llenándolo con clavos y especias, y añade un poco de pólvora para acabar con los zombies. Cuando las criaturas perciben que la puerta comienza a abrirse, todos en la base se lanzan a atrapar a la niña. Lo que ignoran es que tras esa puerta les espera una descarga de cañón que los destruye de inmediato. Con el camino despejado, los sobrevivientes se apresuran a salir, mientras vemos a Mudalban dirigirse nuevamente al túnel para encontrarse con el coronel y exigirle los poderes que le había prometido. Entre gran esfuerzo, nuestros protagonistas intentan acercarse para rescatar a Punilla y a Akbar, descargando cartuchos enteros de balas hasta liberarlos. Unidos, buscan refugio para huir de los soldados que ahora invaden la propiedad con la intención de atraparlos. A pesar de tener la oportunidad de escapar, Shirohi observa con detenimiento el lugar donde murió su compañera Ahluwalia y decide que no se marchará sin antes poner fin al coronel y a su maldición, pues sabe que amenaza a toda la nación si no lo detienen. Con extremo sigilo se escabullen, evitando ser vistos por los soldados enemigos en plena oscuridad, guiándose únicamente por la visión nocturna que les proporciona el arma, pero en el camino son atormentados por el espíritu de Ahluwalia. Por un instante Shirohi cree verla y cuando encienden las luces descubren con espanto que la mujer los ha estado siguiendo. Él se le acerca para disculparse por no haberle creído cuando lo previno acerca de la comandante Tyagi y sin tiempo que perder decide poner fin a su sufrimiento. Muy pronto todos llegan al lugar donde los aldeanos realizan rituales y ofrendas a Bethal. Conscientes de las verdaderas intenciones de este demonio, Punilla considera que la mejor opción es llenar de explosivos un muñeco, hacerlo pasar por la niña y provocar así la explosión que elimine al coronel. Dichos explosivos habían sido guardados para usarlos contra las fuerzas especiales como ellos, aunque jamás tuvieron la oportunidad de hacerlo. De repente reciben una comunicación del equipo de seguridad del gobernador, quien se dirige a supervisar la obra. Sin embargo, lejos de auxiliarlos, el mensaje consiste en advertirles que se alejen lo más posible. Shirohi y los demás temen lo peor, pero concluyen que lo más sensato sería encontrarlos con rapidez y huir junto a Saambi para ponerla a salvo, pues él está decidido a terminar de una vez con esa pesadilla. Así, Akbar y Punilla se adelantan para impedir que los aniquilen, pero los guardias no guardan silencio y pronto todos son atrapados por los británicos resucitados. Estos los muerden e infectan sin piedad, y cuando el ejército enemigo se aproxima, no les queda más alternativa que refugiarse en el automóvil. Mientras preparan los explosivos, Bunnu se dispone a buscar ropa tendida para rellenar el muñeco. Lo que desconoce es que la comandante Tyagi lo vigila de cerca, oculta entre las sombras, y lo aniquila en el momento en que tiene la oportunidad. Sin nada que se interponga en su camino, se dirige entonces hacia Saambi para entregársela al coronel. No obstante, Shirohi la enfrenta sin importar que en el pasado la hubiera venerado, pues ya comprende que no es una persona honorable y que únicamente lo utilizaba para sus propios fines. Aún así, el coronel intenta manipularlo nuevamente a través de las palabras de la mujer. De improviso, todos los zombies dejan en paz a Punilla y a Akbar. La mujer aprovecha para salir, tomar las llaves del automóvil y reunirse con Shirohi, pero al llegar al lugar solo encuentran a la comandante Tyagi completamente sola. Ella confiesa que el coronel la usó para su conveniencia y que, al seguir ciegamente lo que ella creía correcto, terminó fracasando en su deber. Sin más, decide quitarse la vida. Akbar y Punilla descubren entonces que el muñeco continúa allí, pero que Shirohi y Saambi han desaparecido, lo que significa que nuestro protagonista ha sido poseído y ahora conduce a la niña hacia el sacrificio. Sin importar cuánto grite Saambi o cuánta resistencia oponga, el agarre de Shirohi resulta demasiado fuerte y la pequeña no consigue liberarse. Al contemplar lo ocurrido, Akbar no encuentra otra salida que huir para proteger a su familia de lo que está por suceder. Punilla no logra convencer a Akbar de permanecer juntos, aunque tampoco le importa
si él quiere huir, pues ella ya no tiene a nadie, y si está dispuesta a llevar a cabo la tarea que a él le corresponde. Shirohi conduce a Saanvi hacia una caverna, destinada a que su alma sea ofrecida como sacrificio a Betaal. Allí, la niña descubre a su padre atrapado. Nuestro protagonista coloca a la pequeña sobre la mesa ritual, y con un afilado cuchillo junto a su garganta, Saanvi aún le suplica que recapacite y que detenga aquel acto. Sin embargo, la figura del coronel, posada sobre su hombro, lo manipula a cada instante para que culmine el sacrificio. Aún así, la niña intenta hacerle ver que la mano con la que sostiene el arma le pertenece a él, y por un instante Shirohi duda. Comienza a debatirse en lo profundo de su ser sobre qué es lo correcto. Y cuando finalmente logra liberarse del dominio del coronel, con lágrimas en los ojos, le pide perdón a Saanvi. Lo que ninguno advierte es que a sus espaldas, el cadáver del coronel Linedoksh desciende en silencio y se aproxima lentamente. Cuando está lo suficientemente cerca, toma la mano de Shirohi e intenta guiarla hacia el cuello de la niña. Mientras tanto, Punilla avanza con firmeza hacia la entrada del túnel, armada más de valentía que de municiones, con la intención de ayudar. Pero nuestro protagonista, aún atrapado en su lucha interna, recuerda su mayor trauma, aquella vez en la que recibió la orden de terminar con la vida de una niña inocente, tan solo para no dejar testigos de una operación corrupta. Cuando los soldados enemigos perciben la presencia de Punilla, Shirohi se disculpa una y otra vez con Saanvi por haberla involucrado en todo aquello. Reconoce con dolor que todo lo ocurrido es consecuencia de sus decisiones y que él es el único responsable de las muertes que lo atormentan día tras día. Sin embargo, en un arrebato de lucidez, dirige el cuchillo hacia el cadáver del coronel, provocándole un dolor tan profundo que se refleja en cada uno de los soldados bajo su control. Estos arremeten contra él con furia, pero Akbar regresa en ese instante para unirse a Punilla y combatir a los enemigos. Tras varios disparos, el cuerpo del coronel parece caer derribado al suelo, aunque pronto se levanta con brutalidad y muerde a Shirohi en el cuello. En cuestión de segundos, los soldados se lanzan sobre él, y consciente de que no tiene escapatoria, Shirohi le ruega a Saanvi que huya y presione el detonador. La niña, sin embargo, sabe que hacerlo significaría perder tanto a su padre como al propio Shirohi, pero al escuchar a Mudhalban implorarle a ella que se sacrifique, y al ver el sufrimiento inevitable de Shirohi, Saanvi reúne valor y provoca la explosión, sacudiendo la montaña entera. Saanvi logra sobrevivir gracias a que Punilla y Akbar la rescatan a tiempo. De ese modo, nuestros protagonistas hallan resguardo mientras la claridad del amanecer comienza a iluminar el horizonte. Sin tiempo que perder, huyen de la aldea tan rápido como sus fuerzas se lo permiten. Con apenas unos débiles destellos de señal en la radio, alcanzan a escuchar que se están reportando disturbios en distintos puntos de la ciudad. Mientras el caos se propaga, la pequeña Saanvi encuentra en el diario que el santuario no debía ser destruido bajo ninguna circunstancia, pues allí se resguardaban los poderes más puros de Betaal. Al derrumbarse tal santuario, la maldición se liberaría y se extendería sin contención por toda la tierra. En ese mismo instante, las transmisiones de noticias confirman ataques inesperados en diversas regiones de la India, y las imágenes muestran barcos de la Armada Británica aproximándose a las costas de la nación. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.